muestra la profe, ¿o no? No. Ahí, estaba intentando generar otra sesión, pero no alcancé y me salieron unos mensajes y justo se reactivó, pero tengo la sensación de que van a quedar dos videos. Pero esta es la última parte que es como la teoría, así es que recomiendo que vean este en particular, ¿ya? Pucha, yo estoy como de mala pata porque semestre anterior jamás pasaba, pero he recibido también feedback de que esto está pasando en todas partes, así que me quedo un poco más tranquila. Eh, Así es que esto nos va a acompañar y flexibilidad y paciencia, porque esto nos va a acompañar, los sistemas están un poquito colapsados. Ya, estaba yo mostrando y alcancé a decir algo muy preliminar sobre los procesos y lo importante es que ustedes entiendan que esta división es didáctica. Didáctica porque las separamos para poder entenderlos y para poder trabajarlos en su especificidad. Pero la verdad es que estos procesos están todo el tiempo ocurriendo simultáneamente. Todos los presentes en esta asignatura, en esta clase, en este minuto, por ejemplo, tienen activa su parte afectiva y tienen activa su parte cognitiva. Por supuesto que en este minuto estamos centrados más en el proceso cognitivo, porque ustedes están tratando de entender la información, están tratando de grabarse la información, comprender la idea, etc. Pero también está, tal como lo dijeron algunos, su propia motivación personal para estar aquí. Una asignatura interesante, que voy a entrar a hablar ya no de lo muy general, sino de lo que le pasa a la persona en particular, el hecho de querer que les vaya bien, eso también está activo. Por lo tanto, la división es meramente didáctica, pero hay que hacer de cuenta que todo esto está funcionando permanentemente. Lo que pasa es que a veces conectamos más con uno o con otro proceso, ¿ya? Pero es indudable que nosotros no solo somos mente, o no solo somos cuerpo, no solo somos afectividad, está todo relacionado, ¿ya? Entonces, primera distinción, procesos afectivos, procesos cognitivos, uno tiene que ver con el acontecer emocional, el otro tiene que ver con el procesamiento mental. Ahora, estos los vamos a dividir. Y cuando hablemos de procesos afectivos, vamos a ver básicamente dos, que son la emoción y la motivación. Y vamos a ver que probablemente hay alguna relación entre ambos, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar la emoción, es el primer tema que vamos a abordar, después vamos a trabajar el proceso de la motivación y vamos a hacer una guía de autoaprendizaje de la emoción. Para la motivación vamos a dejar lectura complementaria, ¿ya? Y si nosotros vamos al tema cognitivo, nos vamos a encontrar con una lista un poquito más larga. Y estos procesos cognitivos a la vez se van a dividir en dos. Por un lado están los procesos básicos o simples, y por otro lado están los procesos cognitivos superiores. Dentro de los procesos básicos o simples vamos a tener estos cuatro: sensación, percepción, atención y memoria. Y los vamos a ver en una secuencia lógica, porque vamos a entender, si bien están todos activos simultáneamente, también se requiere una cierta secuencia para que, por ejemplo, yo llegue a memorizar. Y luego, cuando tengamos esto, va a venir el certamen 1, que va a incluir los dos procesos afectivos y estos cuatro procesos cognitivos básicos. Cuando volvamos después del primer certamen, vamos a entrar a los procesos superiores y vamos a trabajar estos, que son 5: inteligencia, pensamiento, lenguaje, aprendizaje y conciencia. Y una vez que tengamos todo esto trabajado, vamos a poder hacer nuestro trabajo de integración, donde cada grupo va a presentar en relación a uno de los procesos o dos procesos que estén asociados. Si ustedes miran este listado, así como yo dije que había una asociación entre emoción y motivación, ¿ven alguna, a priori, ven alguna relación entre alguno de estos procesos? ¿Entre percepción y pensamiento, o no? ¿Ya? ¿Podría ser? ¿Alguien establece otra relación? Memoria, Memoria y con lenguaje. aprendizaje. Entre memoria y aprendizaje, sí. ¿Ya? ¿Alguien ve otra asociación? Atención y lenguaje, Ya, ahí ¿y por qué sería atención y lenguaje? porque cuando uno habla
a eso me refiero al lenguaje, ¿Sí? estaba prestando, la otra persona tiene que prestar atención. Ah, O sea, como que perfecto. así lo relaciono. No sé. Ya. Pero lo relaciona entre dos personas, más que internamente dentro del mismo O sujeto. sea, si me pongo a pensar internamente, cuando yo me pongo a hablar, porque a veces uno habla sola, igual tiene que prestarse atención, como que igual va relacionado, va de la mano. Ya, perfecto. ¿Alguien establece otra relación? Atención y aprendizaje. Atención y aprendizaje. ¿Por qué? O sea, es que al prestar atención a algo que se está hablando, se aprende también. Yo siento que va de la manita. Ya, bueno, relaciones de ese tipo las vamos a ir descubriendo, ya, partiendo de la base que están todos relacionados, Ujú. y que además le sumamos los afectivos, porque por ejemplo podríamos relacionar el proceso de motivación con alguno de estos otros, por ejemplo, motivación al aprendizaje. Bueno, justamente a veces los vamos a ver en pares y vamos a establecer cercanía específica entre algunos de ellos, no porque no estén conectados con los demás, sino porque a veces trabajan un poco en dupla, por así decirlo, ¿ya? Por ejemplo, hay una fuerte ligación entre pensamiento y lenguaje, porque yo hablo en función de lo que pienso. Y también va a haber una relación entre sensación y percepción, porque para que yo perciba, primero tengo que haber registrado sensorialmente la información. Cuando hablemos de memoria, vamos a ver que también este proceso, así como el proceso de atención, lo atraviesa todo. Porque si yo estoy durmiendo, estoy en coma, no tengo ninguna posibilidad ni de experimentar sensaciones o percepciones, ni de desarrollar atención, no tengo ninguna posibilidad, no tengo ninguna posibilidad de aprender, porque simplemente estoy desconectado en términos cerebrales, o por lo menos parcialmente desconectado. Entonces vamos a ver que todos los procesos tienen su especificidad, pero además hay interesantes relaciones entre ellos y cómo uno ayuda al otro y cómo si uno falla, parece que el resto de la secuencia también nos falla. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a descubrir en esta asignatura. Como les Profe, digo, ¿sí? y una persona drogada, son estos mismos procesos los que se alteran, ¿no? Tal cual. Y ahí vamos a aprender, o sea, de partida se va a alterar la conciencia, de todas maneras. Ahora, la conciencia vamos a ver que no solamente se altera por droga, se altera también por otras vías. Después vamos a ver, supongamos que estoy drogado, también yo podría tener una alteración de la memoria. Uno piensa que no, pero podría ser. ¿Mm? También si yo tengo un accidente, tengo una lesión, ¿cómo se alteran dramáticamente algunos de estos procesos? Para algunos vamos a tener formas de compensación, pero para otros vamos a tener un serio hándicap y no va a quedar otra que buscar estrategias para tratar de sobrevivir en el medio, aún a pesar de esa ausencia o de esa falta de ese proceso tan relevante. ¿Mm? Entonces, eso es lo que... Profe, ¿Sí? disculpe que le interrumpa, ¿No está bien? pero ahora que habla de accidente, a mí me pasa algo siempre, o sea, no siempre, pero yo tuve un accidente vehicular y siempre que llega como una curva o veo un poste, me duele siempre una uña de mi mano, pero es solamente cuando me acuerdo. ¿Eso influye algo en esto de los procesos cognitivos? De los Ah, básicos, simples y superiores. yo diría que la Como que, pregunta, pongámosla al revés. ¿Qué le pasa a usted en términos de sus procesos psicológicos que se genera esa asociación? ¿Y por qué en esa situación en particular? ¿Y por qué con la uña en particular? Ahora, eso es súper específico, yo no tengo respuesta para eso, pero habría que ver qué conexiones nerviosas están activadas y qué relación tienen esas conexiones nerviosas, parece ser con su centro emocional, porque me imagino la evidencia del accidente es negativa. eh, entonces tendría más relación con el proceso afectivo. no sabemos, eso es lo que habría que descubrir. Da la impresión, Ujú. así a priori, sin haber hecho ningún estudio, da la impresión que hay un elemento afectivo, porque supongo que su accidente está grabado como una escena muy negativa. Y Es que la pregunta, a eso, ¿sí? a eso quería, a eso quería llegar, que le quería decir también que yo no lo veo como negativo, como que en ningún momento, por ejemplo, pesadillas o llorar o gritar o nada.
Entonces, pero como que igual negativo en el sentido que estuvo en una situación de riesgo. bueno, si lo vemos así, Claro. sí, se me había Y de las olvidado eso. situaciones de riesgo, a no ser que seamos muy, muy adictos al riesgo, en general los humanos tratamos de distanciarnos del riesgo y tratamos de conservar seguridad. Entonces, Nico dice ahí un mecanismo de defensa, pero ¿cómo operaría ese mecanismo de defensa? ¿Por qué hablar de mecanismo de defensa? Una especie de conversión, pero directamente aplicado solo a la uña, es como muy específico la uña, es una parte muy chiquitita del cuerpo como para que yo piense en un mecanismo de defensa. No sé cómo Nicolás lo está viendo. ¿Nicolás? Sí. No, claro, hay que detallar más por qué le sucede eso, pero me refería, por ejemplo, en el caso de las personas que sienten ansiedad cuando tienen algún evento que antes le haya producido mucha ansiedad, ¿no es cierto? Palpitación en el pecho, y es como que el cuerpo o el inconsciente provoca un mecanismo de defensa. Pero en el caso de la bacteria, claro, habría que investigar más porque es como algo muy específico el tema de la uña de su mano. Claro, es como Pero que hay... ¿Sí? ¿tendría algo que ver con algún proceso de los que vamos a ver, afectivos o cognitivos? ¿Cierto? ¿Tendría como relación? A mí me da la impresión que va por el lado de lo afectivo, pero lo que no tengo resuelto es por qué se manifiesta en la uña. ¿Qué terminación Profe, nerviosa hay ahí que justo el síntoma o el signo, más bien dicho, es que usted siente dolor en la uña y justo es en todas las curvas, ¿o no? Cuando son curvas peligrosas. ¿Pero qué le pasó en Pero el accidente? ¿Te Ya lastimaste la necesité, mano? sí, eso fue, que, o sea, no es que no es que me esguince la mano ni nada, pero como que me acuerdo que tenía la uña larga, entonces choqué y me quebré la uña, pero no así como que se me salió ni nada, pero me dolía mucho y solo me dolía eso. Y al día siguiente ya no me dolía la uña, pero me acuerdo que tuvimos como un viaje y pasaban las curvas y siempre me dolía la uña, así. Como que era solamente la uña en específico. Uno podría pensar que hay una especie de anclaje, y eso sería un poco neuropsicológico, bien específico, capaz que sea un tema de PNL. Ustedes, no sé si han escuchado programación neurolingüística, y cómo hay ciertos eventos que quedan fijados de determinada manera y que uno simplemente o los aprende a manejar o hay claves que se aprenden en neurolingüística que tienen que ver con la expresión justamente de algo que está ocurriendo internamente. Ahora, pregunta también para la gente de neuro. Pregunta, Sí, porque eso iba a ser, sí, pero de todas igual maneras. como estábamos hablando de los procesos afectivos, tendría que ver con emoción y también tendría que ver con neuro, y como usted dijo que iba de la mano este Sí, ramo con neuro. pero así como respuesta para ese signo específico no la tengo. Pero hay cosas con- súper sorprendentes, como por ejemplo el miembro fantasma, que es cuando la sí. persona es amputada y sin embargo sigue experimentando algunas sensaciones, que sería todo lo contrario a lo que uno debería esperar. Se supone que sin haber, por ejemplo, sin haber una mano, un brazo, no tendría que estar experimentando nada, pero se dice que quedan como ciertas conexiones o recuerdos de esa funcionalidad que antes había, y eso pasa y es parte de lo que se describe. Por ejemplo, la gente que trabaja en el IST trabaja ese tipo de problemas, ¿no? Profe, Porque perdón, alguna memoria quedará en alguna parte, ¿ya? Sí, Ya, Daniela. perfecto. con respecto a la misma pregunta y para no desviarnos tanto del tema ni quitar tiempo, pero está ahí, ¿cierto, profe? Ahí está. Sí. Los eventos traumáticos a nivel emocional, como por ejemplo pérdida de personas muy importante en tu vida, o choques emocionales de separación, por ejemplo, cuando eres pequeño y se separan tus papás, ese tipo de choque de repente pasan a ser súper agresivos en la vida diaria de las personas, cuando no hay un buen tratamiento a tiempo y todo el tema, podrían generar alguna modificación en alguno de estos aspectos de procesos psicológicos básicos, por ejemplo, memoria, por ejemplo, inteligencia, tal vez. ¿Existirá alguna relación con eso? Porque alguien alguna vez me dijo que cuando nosotros sufrimos traumas emocionales muy grandes, el cerebro de alguna forma se modifica, no vuelve a ser el mismo, digamos, tiene un cambio biológico, químico, y que
en el fondo ciertas funciones se ven afectadas. ¿Será tan así? Yo creo que se va a ver afectada la memoria de todas maneras, ahí tenemos más posibilidades, no tanto así la inteligencia, ¿ya? Entonces me da la impresión que cuando conectemos con memoria, cuando veamos el poder del recuerdo, cuando veamos los tipos de recuerdo, o cómo se queda fijada la información en la memoria, ahí se nos va a aparecer información de ese tipo. Porque justamente el trauma lo que hace es dejar como un poco encapsulado algo, una evidencia como compleja, dolorosa, que estuvo y que de alguna manera se establece una especie de protección en función de eso tan desagradable que pasó, y ahí tenemos personas que recuerdan el trauma incesantemente, y hay personas que olvidan el trauma, justamente como lo que decía Nicolás, como un mecanismo de defensa. ¿Cómo seguirme contactando con algo tan doloroso? Entonces ahí entra directamente el tema de la memoria, más que a la inteligencia. Yo no me imagino por qué se podría haber afectado la inteligencia. Y cuando le hablan de cambio cerebral, probablemente tiene que ver con el concepto de huella. Y eso lo vamos a aprender en memoria también, que son las huellas mnémicas, que es un cambio en el cerebro producto de la nueva información. ¿Ya? Entonces ahí vamos a conectar con ese tipo de conceptos. ¿Ya? Y se nos van a ir Súper, apareciendo gracias. cosas así. Se nos van a ir apareciendo cosas así, pero primero para entender cómo llegó la información a la memoria, vamos a tener que entender de dónde es, cómo nosotros captamos esa información a través de los sentidos y cuál recorrido hace esa información, qué es lo que pasa internamente en nuestro cerebro que hace que la información se vaya destinando a distintas partes, de distintos modos, en distintos tiempos. Y vamos a ver también cómo, por ejemplo, el concepto de inteligencia, pasando al concepto de inteligencia, vamos a ver cómo es que lo estimamos como algo permanente, lo estimamos como algo modificable, como decía Feuerstein, por ejemplo, porque él hablaba de la modificabilidad estructural, cognitiva. Entonces, eso quiere decir que efectivamente no todo está perdido, no estoy condenado por un CI bajo, no estoy condenado a no aprender o a no ser una persona que pueda tener éxito en la vida. ¿Mm? Bueno, ese tipo de temas van a aparecer, y van a aparecer, yo lo que propongo es, una vez que veamos el proceso normal, vamos a ver la patología asociada, pero sin entrar en grandes profundidades, porque sí quiero que entiendan que este no es un ramo de patología. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacer una especie de nexo, de manera que, entendiendo el proceso normal, entendiendo la afectación cuando el proceso se entrampa, y entendiendo ustedes además desde lo neurológico cuáles son los elementos implicados, podamos entonces entender qué le pasa a las personas que eventualmente nos van a consultar. O el día de mañana, cuando estemos, por ejemplo, en una reunión clínica y nos hablen de un cuadro, por ejemplo, de una amnesia retrógrada, nosotros poder entender de qué me están hablando, qué me está diciendo el neurólogo, qué me está diciendo el geriatra, el psiquiatra, y para eso, primero yo tengo que entender lo que es la memoria, para recién entender lo que es una amnesia. Y vamos a dar algunos ejemplos, pero no vamos a entrar totalmente en las grandes profundidades de ese cuadro en particular. También vamos a trabajar algunas fichas técnicas de ciertos déficits, de manera que ustedes, cuando justamente tengan que incorporarse a estas reuniones clínicas en el futuro, a ustedes les hablen de un cuadro y ustedes sepan, este cuadro tiene este origen, tiene estas características, evoluciona de esta manera, se trata de esta manera, y lo más importante, ¿qué podemos hacer nosotros los psicólogos con un cuadro de esa naturaleza? ¿Cómo podemos entregar elementos que ayuden al paciente, a la familia, a las instituciones, por ejemplo al colegio, justamente para que a pesar de ese déficit, esta persona pueda tener la mejor calidad de vida? Entonces, vamos a tratar de hacer eso. Pero siempre, siempre, siempre vamos a partir por lo normal, asumiendo que el cerebro está indemne, intacto, sin daño, asumiendo que todo funciona, para recién entender qué pasa si eso no es así y cómo mi vida se ve alterada y cómo se van a ver alteradas las vidas de nuestros pacientes y de nuestros consultantes, producto de que algo dejó de funcionar, se lesionó o fue afectado, como decían hace un rato, por ejemplo, por las drogas. ¿Ya? Esa es un poco la mirada que vamos a tener. Ya pues chicos, estamos terminando nuestra sesión de hoy, que era solamente introductoria. No sé si queda alguna pregunta pendiente. A partir de ahora ustedes quedarían en libertad con sus tiempos. Y ya la próxima clase partiríamos, ya no tendríamos que ver nada de lo organizativo, solo el tema de los grupos. Y
ya partiríamos con el primer proceso, que es la emoción. Súper. ¿Para qué era lo de Discord? No entendí muy bien. Ya, Discord es la plataforma que va a usar toda la asignatura de procesos psicológicos, incluyendo los 3 paralelos. Va a estar monitoreada por la profesora Erika, que es la que lo propuso y que es la tecnológica. Y en esa plataforma ustedes van a entrar con ese link que yo les envié, van a poner su nombre y su apellido y va a aparecer ahí las personas que ya están inscritas. En esa plataforma van a tener la posibilidad de interactuar para esta asignatura en particular. Por lo tanto, van a ir pudiendo dar opiniones, van a ir pudiendo hacer preguntas, interactuar entre ustedes, y también vamos a ir dejando material que tenga que ver con el trabajo que vamos a tener que presentar al final. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a tener que sortear los procesos, ¿ya? Porque no creo que lleguemos a consenso tan fácil, así como yo quiero este y yo quiero el otro. Yo creo que va a tener que ser por sorteo. Y entonces ahí vamos a ir constantemente comunicándonos como ramo de proceso psicológico para tener un canal distinto a la clase donde podamos no solo manejar opiniones, sino también entiendo que incorporar algún material. ¿Ya? Entonces ustedes métanse ahí, exploren lo que dejó, los canales que dejó abiertos la profesora Erika, y en función de lo que les vayamos diciendo, empiezan a hacer sus aportes. ¿Ya? Insisto que yo quiero que esto sea colaborativo, por lo tanto, si alguien va a trabajar sobre atención y no es el tema que yo tengo, pero se me ocurre algo muy bueno, me encontré, no sé, un video muy interesante, yo espero que tengamos esa actitud de colaboración también. Y en la medida que yo colaboro con el otro, se espera que el otro colabore conmigo. Esto tiene que ser de ida y vuelta, como son las relaciones sanas, recíprocas. No es solo dar, también hay que recibir, y viceversa. ¿Ya? Así que esperen indicaciones de eso, pero vayan a explorar la plataforma mientras tanto, cómo quedó configurada. Necesitan entrar con su nombre, no pongan seudónimo, porque necesitamos saber con qué alumno estamos interactuando. ¿Ya? Ya, chicos, un gusto, espero que todo funcione muy bien, quedamos en contacto para cualquier cosa. Yo les voy a subir este pequeño resumen de los procesos básicos, o si no lo subo a la próxima sesión porque no hay mucho misterio, y nos juntamos entonces a la hora habitual para nuestra primera clase teórica propiamente tal. ¿Ya? Cuídense mucho en la semana, Chao, que estén profe. muy bien. Chao, profe, que Bien. estén. Muchas gracias, profe. Profe, gracias. Gracias a Chao, todos. chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.